Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos aquí nuevamente. Vamos a ver hoy el profeta Jeremías. Em, Jeremías, ¿qué les vamos a decir de Jeremías? Son 52 capítulos de Jeremías. Yo creo que lo más probable es que nos vayamos a echar en dos clases, que lo vayamos a ver en dos clases. Él es un profeta mayor del reino del sur. ¿Se acuerdan que el reino estaba dividido en dos partes? El reino del norte, en donde había muchísimos reyes malos, ya está tomado por Asiria, y el reino del sur, en donde vamos a ver al rey Josías. También vamos a ver a Joacim y a Sedequías. Toda esta situación va a suceder alrededor del 627 antes de Cristo y el 586 antes de Cristo. Como ustedes bien saben, el rey Josías era un rey muy bueno. Aquí tenemos a los profetas del sur, como siempre les ponemos esta lámina. Aquí tenemos a Jeremías. Este es un profeta mayor. Como les comentábamos, son 52 capítulos. Aquí vamos a ver las consecuencias del pecado, el juicio inminente, el dominio de Dios, un nuevo corazón y la restauración. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Sin embargo, yo le llamaría al profeta valiente, pero ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos los generales de Jeremías. Él nació en Anatot, en la ciudad del territorio de Benjamín. Vivió precisamente allí en Anatot, que es un pueblito ubicado al norte de Jerusalén. Ahorita les vamos a poner unas imágenes para que lo vean. Pero después de la caída de Jerusalén, también vivió en Egipto, donde continuó profetizando hasta su muerte. No tuvo hijos, ya que Dios no se lo permitió. Lo vamos a ir viendo en las láminas siguientes. Su nombre Jeremías significa Dios me eleva o exaltación al Señor, nombre de origen hebreo proveniente de Yirmeyahu. Al parecer no sabemos, no hay muchos detalles, la Biblia no dice muchos detalles de su muerte, sin embargo, parece ser que murió en Egipto. La vida de Jeremías estuvo marcada por la persecución y el sufrimiento, pero también por su dedicación y fidelidad a Dios y su mensaje. Se llamaba el profeta llorón, como lo mencioné hace ratito, debido a su profundo sentimiento de tristeza y lamentación por la situación de su pueblo y la ciudad de Jerusalén. Él sabía perfectamente qué iba a pasar, Dios lo había escogido y bueno, pues obviamente cualquier persona que esté cerca de Dios, que le den todas estas noticias, pues obviamente no va a ser algo lindo. Jeremías expresa su dolor y su tristeza por la idolatría, la injusticia y la corrupción que veía en su pueblo. ¿Qué tipo de profeta es Jeremías? Se los mencioné ahorita al principio. Ya sabemos lo que es un profeta, es el que trae mensajes de Dios. Y acuérdense que también lo hemos mencionado varias veces, es una voz que clama en el desierto. Imagínense que él estuvo, creo que 30 años, ¿no, Tony? Como profeta y no había nadie que lo escuchara, nadie. Es. Aquí dice en el Antiguo Testamento, los profetas se dividen en dos clases, profetas mayores y profetas menores. Los que redactaron escritos más largos son Isaías, que ya lo vimos, Jeremías, y después de Jeremías vamos a ver Ezequiel y Daniel, que son los profetas más grandes que vamos a ver. Bueno, aquí estamos viendo la ciudad de Anatot. Aquí les pusimos el mapita para que vean que estaba en la parte norte de Jerusalén. Aquí está Jerusalén y aquí está Anatot. Entonces, Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Acuérdense que Josías fue un rey, un buen rey, y él empezó a gobernar a los 8 años. A la edad de 16 años, él empezó a buscar a Dios, al Dios de David. A los 20 años comenzó a limpiar los altares de Judá y los lugares altos de la idolatría. Tumbó todos los altares de Baal, los de Sol, los de Acera. Y bueno, esta ciudad estaba llena de idolatría, aunque este rey era bueno, realmente la ciudad no se había arrepentido de sus pecados y seguía haciendo lo mismo que hemos visto con los profetas anteriores.
Eh, Más o menos este es el concepto. Él tenía alrededor de 26 años y cuando Dios manda, le habla a Jeremías y pues Jeremías también era un jovencito. En esta lámina, no sé si se alcanza a ver mi cursor. Si no, No, pero por tú favor. dime, yo te lo pongo. Bueno, en la parte de hasta arriba se encuentra Leví. Leví forma parte de la de las 12 tribus de Israel y va a tener tres hijos: Coat del lado izquierdo, Gersón que está en medio y Merari. Merari hasta la derecha, exacto. Pero de Coat prácticamente del lado izquierdo, ahí nos vamos a dar cuenta cómo está desarrollándose lo que es la familia sacerdotal. El señor Amram y la señora Jocabet van a tener tres hijos. Uno se llama Aarón, que se va a casar con Eliseba, María o Miriam, y Moisés, que se va a casar con la señora Séfora. A mí me interesa irnos todo ahorita con Aarón hacia abajo. Va a tener Nadab y Abiú, que son los sacerdotes que fallecen en medio de la inauguración del tabernáculo porque pusieron un incienso incorrecto. Y después está sus hermanos que los van a suceder, es Eleazar y Finés. Cuando nosotros vamos bajando Itamar, Elí, nos vamos a dar cuenta, Elí va a tener dos hijos, Finés y Ofni. Ellos son los sacerdotes que van a provocar la ira del Señor. El Señor estaba convencido de hablar a través de Samuel a este Elí. Sin embargo, no hizo caso de la advertencia del Señor los iba a corregir. Terminó matándolos porque Finés y Ovni se acostaban con las mujeres que ya trabajaban dentro del tabernáculo. Eran mujeres levitas, vírgenes, y ellos se acostaban prácticamente con ellas. También lo que era la parte de la comida del sacerdote, ellos metían el trinche y se la comían. Recuerden que era la parte del muslo del animal y que todos los animales que están llevando para hacer sacrificio tienen un añito, ¿eh? No son gigantes. ¿En qué nos vamos a fijar de la familia de Eli? Nosotros no tenemos aquí toda la línea genealógica para llegar a Jeremías. Gracias a lo que hacían los hijos de Finés y Ovni, el sacerdocio que venía a través de el sacerdote Elí, que era sacerdote supremo, va a ser la línea maldita del sacerdocio. Y Jeremías de Anatot va a venir de esa línea. Jeremías de Anatot, prácticamente el Señor le está dando la oportunidad de formar parte de la familia del sacerdocio. Sin embargo, le está diciendo claramente, no puedes casarte, no puedes tener hijos, porque hay partes de la Biblia que las vamos a ver en la próxima clase el jueves, en donde sabemos que está haciendo un cierre el Señor. No puedes tener familia, ni esposa, ni terrenos, porque va a ser absolutamente todo destruido. Eso lo hace a él extraordinariamente sensible, se convierte en una persona con un dolor muy marcado gracias a eso, y también va a escribir el libro de Lamentaciones. La siguiente, por favor. Jeremías fue un profeta hebreo, hijo del sacerdote Hilcías, pero recuerden de la línea maldita del sacerdocio. Jeremías vivió entre el año 626 y 586 a.C. en Judá, en Jerusalén, Babilonia y Egipto. Primero va a vivir en Jerusalén, en Judá, en Jerusalén, pero posteriormente en Egipto. No va a vivir en Babilonia. Tenemos que quitar eso, por favor. Se nos pasó, pero él no va a vivir en Babilonia. El rey Nabucodonosor de Babilonia lo quiere mucho, lo estima y se lo quiere llevar a Babilonia, pero el Señor no lo permite. Fue contemporáneo de Ezequiel y anterior a Daniel. Cuando nosotros empecemos a ver la historia ya en panorama histórico, voy a unir los mapas en donde vemos que los tres están trabajando al mismo tiempo, ¿ok?
Es autor del volumen de la Biblia conocido como el libro de Jeremías. Se le atribuye a él la autoría de los libros de Reyes, primera y segunda de Reyes, se dicen que los escribió este Jeremías, y el libro de las Lamentaciones. Lamentaciones también se le denomina un profeta mayor. Sin embargo, lo escribió Jeremías y está llorando y lamentando la muerte del rey Josías, que era muy amigo de él. La labor de Jeremías, el profeta, fue llamar al arrepentimiento al reino de Judá y principalmente a los reyes Josías, Joacim, también llamado Joaquín, Joaquín y Sedecías o Sedequías, em, debido al castigo impuesto por Yahvé, de que serían conquistados por los caldeos, que son los babilonios, si no volvían su corazón hacia Dios. ¿Cuál es el grave problema? Están pecando de una manera brutal. En el mismo templo, ya lo habíamos dicho la semana pasada, en el templo están prostituyéndose, en el templo están sacrificando animales de otro tipo en el altar de los holocaustos, están haciendo prostitución religiosa y están metiendo imágenes. Entonces Jeremías va y predica directamente a los sacerdotes que son sus parientes, que inclusive lo quieren apedrear, lo tratan de matar, su propia familia, y es una situación en donde el Señor le había dicho claramente, nadie te va a escuchar, pero tienes que ir a predicar lo que te estoy diciendo. Y era para él, realmente le causaba mucho dolor porque le sufrió muchísimo, lo maltrataron muchísimo. Su vida como profeta se caracterizó por soportar con una inquebrantable entereza los múltiples apremios y acusaciones que sufrió a manos de estos reyes y de los principales de Israel, desde azotes hasta ser abandonado en estanques, o sea, lo metían a estanques, ¿sí? Y arrojado a las mazmorras, o sea, este pobre hombre lo golpeaban, lo apedreaban por estar compartiendo lo que Dios dijo. Gracias, Mir. Bueno, pues aquí estamos viendo en el capítulo número 1, dice las palabras de Jeremías, y en el capítulo 2 dice palabra de Jehová que vino a Jeremías. Entonces, aquí le está diciendo Dios, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Entonces, esto puede parecer muy sencillo, pero imagínense de verdad la fuerza de estas palabras que ya tiene un plan para ti. Y a mí me gustaría que se quedaran con esta parte de que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Entonces, ahí, por ejemplo, Jeremías responde, no sé hablar porque soy un niño. Entonces, esta palabra niño en realidad también puede significar muchacho o alguien inexperto o incapaz. Entonces, siempre les pedimos que nos pongamos en el contexto. ¿Te has sentido así? Jeremías es más o menos de la edad de Josías. Josías está encontrando la ley, destruyendo ídolos. Y Jeremías está escuchando este llamado y dice, yo no sé. No le dice no quiero, no le dice no, ¿cómo crees? Yo no voy a hacer eso, no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento. Y ahí Dios le dice, no digas que eres un niño, porque a todo lo que yo te vaya a enviar, irás tú. Y todo lo que te mande, no importa si eres o no eres, a mí eso no me importa. Lo importante es lo que voy a hacer yo, no lo que tú puedas hacer. Entonces, ahí, por ejemplo, le pregunta qué es lo que estás viendo, le dice que está viendo una vara de almendro. Entonces, acuérdense que también todo está lleno de metáforas. La vara de almendro simboliza, no sé si ustedes sabían, pero los almendros es uno de los primeros árboles que florece antes de todos los demás árboles. Entonces, esto quiere decir que Dios va a estar al pendiente, que Dios ya le urge entregar su palabra y dar este mensaje. ¿Se acuerdan que en otro de los profetas que estuvimos viendo, creo que fue Elías, en donde hablábamos de la fruta podrida, en donde decíamos, ya estás demasiado maduro? Bueno, pues aquí ya se pasaron de tueste, ya les mandó a un montón de profetas, ya pasaron un montón de mensajes y el pueblo sigue sin arrepentirse. Entonces aquí está la imagen de este almendro. También le dice que ves y le dice que ve una olla de agua hirviendo.
le dice que para dónde está viendo y está diciendo que está cayendo el agua del norte hacia el sur. Y entonces, obviamente, pues aquí también esto es una metáfora para decir que esta nación que está en el norte va a acabar con la nación del sur y estamos hablando de esta nación que es Babilonia, una nación súper poderosa, la más grande de aquellos tiempos. Y bueno, también como versículos clave dice, tu perversidad traerá su propio castigo, el haberte alejado de mí te avergonzará, verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo soy el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Antes de cambiarle, Mena, si te regresas, por favor. También en esa parte de la ollita me gustaría mencionar que dice, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén. Vendrán contra todos los muros que la rodean y contra todas las ciudades de Judá. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quebrantado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. Les invitamos mucho a que lean todo el capítulo 1 de Jeremías para que vayan entendiendo el porqué, el trabajo de Jeremías. La que sigue, Mir. Oye, y perdón que te interrumpa, pero imagínense este muchacho, ¿cuántos años tendría, Tony? ¿Unos 20, 23 años cuando empieza a predicar? Entonces, imagínense tenerle que decir a toda esta gente, a todos estos sacerdotes, y aparte lo más interesante también del libro es que no fue escuchada su palabra, pero después, 70 años después, Daniel va a leer estos escritos y bueno, a eso ya se los platicará Tony, pero es súper interesante también. Y bueno, obviamente todo esto también nos está hablando a nosotros, en donde seguimos esta situación de vida, pasan los años y creemos que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. La gente estaba pensando eso. Ahora imagínense este muchachito jovencito que dice yo no sé hablar y que de repente tengas que hablar frente al rey y tengas que hablar frente a un montón de ancianos, a los ancianos se les llamaba así a la gente mayor, Tony, no sé si me quieras ahí corregir a la gente No, sí está. importante. Ujú. Y ahora imagínense ponerse ahí en medio. Digo, yo no soy una jovencita de 20 años y me dicen, párate ahorita enfrente de alguno de los presidentes y díganles, todo lo que están haciendo está mal y van a ser destruidos por esto, por esto, por esto, por su idolatría, por todo lo que están haciendo. Ya les mandé un montón de profetas, no hacen caso. Y bueno, lo vamos a seguir viendo, pero pues sí, ponerse, digo, yo la verdad me imaginé a Josué o a Isaac o a mi hijo Andoni de 20 21 años con este mensaje tremendo. Entonces, pero bueno, vamos viéndolo, ya me callo. Hay una frase también, si te regresas tantito, por favor, en esto de las imágenes de la olla y de todas las visiones que le da Jeremías. Vean qué bonitas palabras en Jeremías 1:17 que nos va a gustar a todas. Dice, pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordené, no temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, escuchen eso, pero no podrán vencerte porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Amén. Esto se aplica a nuestros días. Esto se aplica a que nos pide que nos preparemos, que nos va a forjar como columnas de hierro, que nos va a hacer fuertes contra la gente que está en contra de nosotros, pero sobre todo lo que dice en el 19, pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Y apenas estamos en el capítulo 1 de Ujú. Jeremías. Imagínense ustedes este profeta con 52 capítulos. Ahora sí la que sigue, porfa.
Nos Sí. estamos, Ahora, perdón, también importante, Dios no le está diciendo que no le va a pasar nada, ¿eh? Eso también es súper importante. No le está diciendo que no le va a pasar nada, no le está diciendo que todo va a estar súper padre, no, 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 le está diciendo no temas delante de ellos, yo te voy a librar. He puesto mis palabras en tu boca. Y pues, o sea, imagínense oiga, señor, Dios, no necesito un caparazón o algo más, ¿no? Un libro, algo, un escrito. No, 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 tienes mi palabra. Eso es todo lo que le dice. Entonces, ya. muy bien. Dice, la mayoría de sus profecías fueron escritas en rollos por el escriba Baruch, hijo de Nerías, quien le acompañó en una buena parte de su misión. Con sus profecías sobre la invasión de los pueblos del norte de Babilonia, desafió la política y el paganismo de los reyes de Judá, Joaquim y Sedecías, y anunció el castigo de Yahvé por la violencia y corrupción social que rompía la alianza con Dios. Hablan de paz, pero no hay paz, escribió. Entonces, Jeremías era un profeta que se enfrentaba a todos estos grupos y decía, no sean hipócritas porque dicen una cosa y hacen otra. Y además se enfrentaba con los políticos, se enfrentaba con estos sacerdotes, con estos reyes, con todos los corruptos y con toda la gente que estaba fuera de lo que Dios quería que se hiciera. Según Jeremías, la primera versión de su libro profético fue destruida a fuego por el rey Joaquín, bajo cuyo gobierno el profeta vivió en continuo peligro de muerte. Como ya lo comentó Tony, fue realmente maltratado, perseguido, vituperado, tirado en lugares espantosos, sufrió muchísimo. O sea, Jeremías fue un profeta que realmente la vio muy, muy complicada para poder obedecer los designios de Dios. La persecución contra Jeremías se acrecentó bajo el mandato de Sedecías. A pesar de reconocerlo como portador de la palabra de Dios, lo trató con crueldad y lo acusó de espía de los babilonios, consecuencia de proclamar que Judá sería destruida si no se arrepentían de sus pecados y de no retomar la alianza con Yahvé. Les estaba advirtiendo, les estaba diciendo, todavía tienen tiempo, va a venir y va a destruir todo y ustedes pueden evitarlo si se arrepienten. Jeremías llegó a lamentarse por su destino, pero finalmente decidió continuar con su misión profética. Acuérdense que lo mencionamos hace un ratito, no tenía familia, no estaba casado, no tenía hijos, estaba realmente tratando de convencer a todas estas personas y realmente sufría mucho y era vituperado y eran cruel con él, pero aún así él decidió continuar con su misión. La que Ujú. sigue, Mir. Bueno, aquí estamos viendo dos imágenes, una de Jeremías y otra de Baruch. Nos recuerda que la fe demanda acción, que un pacto de vida requiere una respuesta leal a Dios en forma de una adoración apropiada y de ayuda, sin explotar al débil y vulnerable. Jeremías le dictó la mayor parte de sus profecías a su secretario Baruch. El capítulo 52 se añadió más tarde, después de la liberación del rey Joacim. Muchas veces cuando Jeremías estaba en este pozo o cuando lo apresaban o cuando le hacían algo, este Baruch era el que escribía y el que pasaba el mensaje. Y entonces aquí les pusimos unas Versículo. frases, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este ya lo conocen, lo han oído, lo hemos oído varias veces. Importante, me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor. También vemos, Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no les dado al caminante dirigir sus propios pasos. Corrígeme, Señor, pero con justicia y no según tu ira, pues me destruirías. Y yo aquí me gustaría volverles a recordar esta parte que a mí me pareció súper importante de Jeremías, que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos.
Muy bien. Y entrando nuevamente a nuestro FODA de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, pensando en este profeta Jeremías, aunque muchas de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los profetas son similares, vamos a aplicarlas al tiempo en el que vivió Jeremías y a este personaje en particular. Él tuvo una visión clara de Dios. Jeremías recibió una visión clara de Dios sobre el juicio y la restauración de Israel. Iba a haber un juicio tremendo, pero también iba a haber una restauración, lo que implica que iba a haber esperanza. Entonces él tenía que hablarles a la gente que sí creía en el Señor, que no se preocuparan porque iba a restaurar la situación. Iba a haber una calamidad tremenda con este juicio, iba a haber muchísima destrucción, pero también iba a haber una restauración para quien confiara en él. Habilidad para comunicar. Jeremías fue un comunicador efectivo que utilizó metáforas y alegorías para transmitir su mensaje. Siendo una persona joven, imagínense el compromiso que tenía para poder hablar de diferentes formas a los diferentes grupos sociales. Conocimiento de la historia. Jeremías tenía un profundo conocimiento de la historia de Israel y de las naciones vecinas. Fidelidad a Dios. Jeremías se mantuvo fiel a su llamado como profeta y a su mensaje a pesar de la oposición. Esta fortaleza a mí me gusta mucho porque es muy fácil estar fuerte y estar fiel y obediente a Dios cuando nos va muy bien. Pero ¿qué pasa si no nos va tan bien? ¿Qué pasa si tenemos crisis, si tenemos calamidad, si tenemos enfermedad, si tenemos alguna situación interna importante? ¿En ese momento perdemos la fidelidad a Dios o continuamos siendo obediente y creyendo en Él? Yo creo que esa es una de las fortalezas más grandes que Jeremías tuvo, que a pesar de todas las situaciones, él nunca dejó de ser fiel a Él, a pesar de que lo lastimaron muchísimo. Dentro de las debilidades había oposición y crítica. Jeremías enfrentó oposición y crítica de parte de los líderes y del pueblo de Judá, pero no eran cualquier líder. Estaban hablando de reyes, sacerdotes, incluso había falsos profetas con los cuales él peleó. Lo van a poder ver en alguno de los capítulos de Jeremías y se puso al tú por tú con ellos diciendo lo que tú estás diciendo no es real. Depresión y desánimo. Me encanta esta parte en donde se reconoce que este es un profeta que sufrió depresión y desánimo, porque muchas veces hablamos de profetas que son muy fuertes y que nunca vemos que se caen. No, en este caso, Jeremías experimentó mucha depresión y desánimo debido, perdón, a la oposición y a la falta de respuesta a su mensaje. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido deprimidos y desanimados porque tratamos de hacer lo que Dios nos pide con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, con la gente más cercana, con conocidos, con amigos o con nosotros mismos? Y nosotros a veces sentimos depresión y desánimo. ¿Por qué? Porque no estamos logrando hacer lo que Dios nos pide o no podemos hacer lo que realmente queremos hacer y nos desanimamos, porque Él, como nosotros, fue humano y todos nosotros somos humanos y podemos caer porque somos de carne y hueso. Entonces, Él fue uno de los profetas que tuvo estas caídas importantes, pero nunca dejó de obedecer a Dios. Limitaciones culturales e históricas. Jeremías estaba limitado por circunstancias culturales e históricas de su época. Acuérdense que al ser una persona joven, pues también tenía limitaciones en cuanto a cómo se comportaban en un lugar o en otro y a toda la situación histórica del lugar donde él compartió. Dificultad para comunicar. Jeremías tuvo dificultades para comunicar su mensaje de manera efectiva, especialmente debido a la oposición que tenía. Sin embargo, dentro de todas estas cosas difíciles también tuvo oportunidades. Tuvo ese llamado a la conversión. ¿Qué significa esto? Jeremías tuvo la oportunidad de llamar a los israelitas a la conversión y al arrepentimiento. No siempre es fácil ser un líder, tenemos que entender esto. Cuando Dios te pone como líder para hacer una función importante dentro de un grupo de personas, y si Dios te permite hacerlo, es porque te va a capacitar para hacerlo. Si Dios te pone en situaciones donde tú nunca pensaste que ibas a trabajar en eso y de repente dices, ¿cómo voy a hacer yo eso? Y de repente ves que lo logras, es porque Dios te está capacitando para eso, porque Dios te está usando para eso. Eso fue una gran oportunidad que tuvo
Jeremías dentro de su contexto externo. Recordemos que las fortalezas y debilidades son personales y las oportunidades y las amenazas son externas, son de nuestro medio ambiente. Él tuvo esa oportunidad en su medio donde él convivía de tener ese llamado a la conversión. También tuvo juicio de los opresores. Jeremías anunció el juicio de los opresores de Israel como los babilonios. Restauración de Israel. Jeremías profetizó sobre la restauración de Israel y su liberación de la opresión. Este es un mensaje importantísimo. En Jeremías no nada más se habla de calamidades, en Jeremías se habla de una restauración, en Jeremías se habla de un arrepentimiento, en Jeremías se habla de la liberación de la opresión, en Jeremías se habla del cambio de corazón, se habla de romper con esos ídolos, de esas cosas malas y que Dios separa, como ya lo hemos dicho en otras presentaciones, lo bueno de lo malo. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender eso. Dios sabe perfectamente quién está de su lado y quién no está de su lado. Y sabe perfectamente que la gente que está de su lado merece tener misericordia de Dios y merece tener oportunidades. Influencia en la corte real. Jeremías pudo haber tenido influencia en la corte real de Judá, lo que le habría permitido influir en la política, la religión y todo lo que pertenecía a esa época. Vamos a ver ahora las amenazas. Obviamente, como ya mencionamos, tuvo persecución y hostilidad. Jeremías se enfrentó el riesgo de persecución y hostilidad de parte de aquellos que se oponían a su mensaje y a su ministerio. También tuvo rechazo del mensaje. No todo el mundo aceptó su mensaje. Jeremías enfrentó el riesgo de que su mensaje fuera rechazado por el pueblo de Judá y obviamente lo vituperaban, obviamente, pues yo creo que hasta lo llegaron a golpear por todo lo que hemos leído y fue realmente una persona que tuvo que sortear muchas cosas difíciles en los diferentes pueblos y grupos donde él estaba. Influencia de las potencias extranjeras. Jeremías vivió en un momento en que las potencias extranjeras como Babilonia estaban ejerciendo una gran influencia en la región. Entonces, pongámonos en los zapatos de Jeremías. Realmente vivía en una época muy complicada, con una responsabilidad muy grande y estaba solo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido solos? Y sin embargo, si sabemos que Dios está con nosotros, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque solo necesitamos a Dios nuestro Señor para seguir adelante. Destrucción de Jerusalén. Jeremías profetizó sobre la destrucción de Jerusalén y el templo, lo que fue un gran desafío para él y para el pueblo de Judá. La que sigue, por favor. Ahora bien, el profeta Jeremías se caracterizó por ser en la parte personal, que es lo que nos gusta a nosotros hablar cuando hablamos de los personajes. Fíjense bien, era humilde, era obediente, era fiel y por tener una gran solidaridad con su pueblo también Dios lo usaba. También fue un hombre que soportó con entereza las acusaciones y apremios de sus enemigos. Estas imágenes que conseguimos realmente describen muy bien cómo siendo un hombre joven hacía grandes cosas para su gente, para su pueblo, para llevarles un mensaje de esperanza y avisarles que tenía que haber cambios, ¿no? Y se sentía solo. También como característica tenía la humildad y la obediencia. Jeremías era moldeable como el barro del alfarero. El maestro alfarero probó con frecuencia su disposición a ser obediente. En otras palabras, lo hizo pasar por infinidad de circunstancias y él no desfalleció, él no renunció y él continuó. Además, como lo mencioné en sus fortalezas, era un hombre fiel, tenía fidelidad a Dios. Jeremías vivió una fidelidad absoluta a Dios. Su fidelidad y contacto con Dios lo llevaron a anunciar la catástrofe a la que llevaba el pueblo, o sea, a lo que le pasaría al pueblo por todas las cosas que el pueblo estaba haciendo mal. La que sigue, Mir, por favor. Ahora bien. Solidaridad. ¿Qué significa solidaridad? Jeremías tuvo una gran solidaridad con el pueblo rebelde y desertor. ¿Qué quiere decir esto? Él era solidario, él quería apoyarlos, él estaba con ellos. Anunció la destrucción de Jerusalén y el cautiverio babilónico, pero siempre se preocupaba por esa gente y por su pueblo. Entereza. Soportó con entereza los múltiples apremios y acusaciones que sufrió a manos de los reyes de los principales de Israel.
sufrió acusaciones, sufrió prisión, sufrió agresiones, intentos de ejecución e incluso fue exiliado en Egipto. Entonces, él, aparte de todo, era una persona con mucho carácter y era una persona fuerte. Aquí hay una palabra que les va a sonar un poquito rara que se llama reticencia. Y a veces decimos, ¿qué es reticencia? Me fui al diccionario a buscar qué es reticencia para entenderlo mejor. Y la reticencia es reserva, desconfianza, suspicacia, aprensión, recelo, duda, precaución, cautela, evasión y desconfianza. Jeremías era reticente a quien no le gustaba lo que veía. En otras palabras, no confiaba en todo mundo, era reservado, tenía recelo, ¿sí? Y además tenía muchas dudas. Previo correctamente previó, perdón, correctamente que hablar abiertamente lo haría seriamente impopular. En otras palabras, él sabía que al decir la verdad, la gente no lo iba a querer. La gente se iba a alejar de alguna manera los que no confiaban en lo que él estaba profetizando y lo iban a vituperar y lo iban a amenazar y lo iban a molestar, pero él no desistió. La que sigue, Mir, por favor. Ahora bien, esta lámina me gusta muchísimo porque nos lleva al hombre, nos lleva a la situación actual que muchos de nosotros vivimos, hemos vivido o estamos viviendo. El profeta Jeremías tuvo debilidades, sí. ¿Cómo un profeta va a tener debilidades? No, pues sí, también los profetas tenían debilidades. Tuvo debilidades como el colapso emocional y la lucha interna que experimentó al transmitir los mensajes de Dios. Cuando se dice que es el profeta llorón, no era por una situación gratuita, era porque realmente él se dolía de muchas circunstancias. Debilidades de Jeremías. Fíjense bien, él padeció colapso emocional. Perdón. Jeremías se desmoronó emocionalmente al transmitir los mensajes de Dios. No era una situación fácil la que él vivía. No era una situación fácil ser siervo de Dios. Y en muchas ocasiones nosotros también nos desmoronamos emocionalmente con los problemas que vivimos, pero tenemos que seguir adelante y ser obedientes a lo que Dios nos pide y confiar en que Dios va a estar con nosotros. Entonces también nos tenemos que poner las vestiduras de Jeremías y preguntarnos, ¿he tenido yo colapsos emocionales? ¿He salido adelante de ellos? ¿Por qué he salido de esos colapsos? ¿Quién me ha ayudado a salir de esos colapsos emocionales? Porque les voy a decir algo, si no tuviéramos a Dios con nosotros, muchas veces no podríamos salir de esos colapsos emocionales, así como Jeremías lo hizo. Tensión interna. Jeremías se sentía dividido entre el temor, el desagrado de proclamar la verdad. O sea, él, aunque sabía que tenía que hacer lo que Dios le pedía, tenía miedo. ¿Cuántas veces no hemos tenido miedo por las situaciones que vivimos? ¿Estamos hoy teniendo miedo por algo que nos sucede? Claro, somos seres humanos, pero tenemos que entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y sobre todo tenemos que entender que Dios está con nosotros y que todos fuimos de alguna manera probados y que todos hemos tenido esa tensión interna. No siempre estamos al 100%, no siempre tomamos las mejores decisiones. Esta lucha interna de la que les hablo, Jeremías tenía una lucha consigo mismo entre proclamar la palabra de Dios y el ridículo y desprecio que le causaba. En otras palabras, quería ser obediente, pero también se dolía porque se burlaban de él, porque lo despreciaban, porque lo vituperaban y además no tenía familia, no estaba solo y Dios no le permitió que tuviera hijos ni que tuviera nadie. Ya más adelante en el próximo capítulo de Jeremías del próximo martes vamos a hablar un poquito más en relación a esto, de por qué no tuvo familia, pero fue una decisión de Dios, fue una decisión de Dios y él también se dolía por estar solo. Superación de las debilidades. Fíjense bien, a pesar de sus debilidades, Dios ayudó a Jeremías a superarlas. Nos dimos a la tarea de ponerles aquí unos
versículos que son Jeremías 23:9, Jeremías 9:1 y Jeremías 8:18 para que se den cuenta un poquito de lo que les estamos hablando. No lo estamos inventando, está en estos capítulos y si me permiten voy a leerles algunos. Jeremías 23:9 dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. También todos mis huesos. Estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino delante del Señor y delante de sus santas palabras. Este versículo expresa su dolor y perturbación por los falsos profetas. Acuérdense que ya había falsos profetas y él contendía contra los falsos profetas. Eso lo dice Jeremías 23:9. En Jeremías 9:1 dice, oh, si mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿A qué se refiere con esto? Él sufría por su gente, sufría por los que iban a morir, sufría por la calamidad que iba a venir a su pueblo. Y en Jeremías 8:18 dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Aquí muestra específicamente en este capítulo 8, versículo 18 su aflicción y su dolor. Entonces, este profeta es un profeta que realmente tenía aflicción, dolor, pero era obediente y fiel. Es una mezcla muy compleja, pero es una mezcla muy buena. Por eso Jeremías fue tan trascendente incluso para profetas posteriores. Y cuando lleguemos a los profetas posteriores, como ya lo mencionó Tony, tomaron en consideración muchas de las cosas que Jeremías hizo. No sé si quieras comentar algo en relación a esto, Tony. Primero que es un hombre que, ahorita que decías lo de colapso emocional, em, es terrible esa situación, porque no encuentras realmente, la paz, tensión interna, lucha interna. De veras, pobre hombre, fue realmente, usado por Dios de una manera tremenda. Pudo haber desertado, ¿ok? Y siguió adelante. Eso yo lo admiro de Jeremías, qué bárbaro. Que desde el principio te digan, hagas lo que hagas, tu mensaje no lo va a escuchar nadie y todavía lo lastiman, lo apedrean, no puede tener familia, no puede tener bienes, no, o sea, no, no, no. Yo admiro mucho a este profeta. Así es, porque además, fíjense bien, el corazón de Jeremías estaba quebrantado por su pueblo. Él estaba sufriendo por los demás. Se llama amor al prójimo. Él realmente una, era el ejemplo de ama a tu prójimo como a ti mismo, porque muchos de ellos ni los conocía y sufría por ellos. Tenía empatía por ellos. Y como bien dijo Tony, a mí también me llamó mucho la atención todo lo que hemos estado revisando de Jeremías. Ese corazón por estar quebrantado por su pueblo, por buscar el arrepentimiento de su pueblo, era lo único que él buscaba para que ellos pudieran escapar del desastre que se veía venir. Entonces, imagínense una persona que le dicen, no te van a escuchar, como mencionaba Tony, vas a estar solo, tienes que ser obediente, no vas a tener hijos, no vas a tener familia, pero además me tienes que obedecer y además te van a perseguir. ¿Cuántos de ustedes dirían, yo voy? Yo creo que muy pocos lo haríamos. Este fue un gran, gran hombre que dejó grandes enseñanzas. No es nada más hablar de una calamidad que venía contra un pueblo, habla también de una personalidad, habla de un carácter, habla de una forma de ser. Y eso es lo que estamos viendo en los personajes de la Biblia. ¿Cómo eran esos personajes? ¿Qué carácter tenían? ¿Qué los distinguía? ¿Por qué Dios los usó? ¿Sí? No, y aparte, sabes que Lupita, perdón que te interrumpa ahí, pero también yo creo que en esta profundidad de todas estas metáforas y todos estos simbolismos que se usan en el almendro, la olla de barro, en el agua hirviendo, en toda esta situación, yo mencionaba que yo le llamaría el profeta valiente, pero aquí también estamos viendo por medio del profeta Jeremías el dolor de Dios, ¿no?
el inmenso dolor de Dios en donde dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Y en otros de los versículos también se menciona, ay de mí porque he sido un necio, he pecado contra el Señor. Ay de mí porque he sido un necio y he hecho un mal. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué me has entregado a mis enemigos? Me duele el corazón porque he oído el clamor de las trompetas, el estruendo de la guerra. ¿Por qué no se arrepienten de sus maldades? ¿Por qué siguen pecando? Me duele el corazón porque he visto su maldad. Entonces, si esto lo traducimos también al dolor que está sintiendo Dios por todo esto que le ha dado al pueblo de Jerusalén, de todo lo que ha hecho por ellos, inclusive menciona, si me ayudas ahí, Tony, que es una vid, ¿no? Llena de vida y llena de cosas maravillosas, y en qué momento se perdieron, ¿no? Si nosotros ponemos el contexto al día de hoy y vemos las guerras y vemos todo lo que está sucediendo y vemos las injusticias, por supuesto que sentimos dolor. Ahora imagínense cómo se sentía Dios y cómo le dolía castigar a sus hijos, ¿no? A su pueblo más preciado, en donde se iban a dispersar y donde se iba a acabar todo esto, ¿no? Sin embargo, obviamente menciona una restauración después de 70 años, pero bueno, yo quería mencionar esa parte porque cuando yo lo estaba leyendo, lo traduje así de esa manera de cómo se sentiría Dios haciendo toda esta situación, castigando a sus propios hijos, ¿no? Cuando uno castiga a sus hijos, siempre les dice, me duele más a mí que a ti. Pues sí, efectivamente así es, pero esto hacía llorar a Dios y que se sintiera muy, muy triste. Así es, así es. La que sigue, Mir. Bueno, dice que en el año 587 antes de Cristo, Nabucodonosor, tenemos que recordar que Nabucodonosor es el rey de Babilonia y que ya había conquistado a Asiria, ¿ok? Derrotó a los judíos, llevó cautivos a los notables, esclavizó a miles de personas, ejecutó a los hijos del rey en su presencia y luego le arrancó los ojos y lo llevó cautivo a Babilonia. O sea, dejó que el rey, eh, em, el último rey de Israel, de Judá, perdón, viera cómo mataban a sus hijos y le sacan los ojos, se lo llevan cautivo, encadenado inclusive. En esa incursión los babilonios destruyeron el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, ¿recuerdan? Únicamente los pobres de Judá, ¿ok? Fueron respetados y Jeremías se retiró a Mizpa y luego a Egipto. Nabucodonosor además protegió a Jeremías sacándolo de la prisión de Ramá. Ramá está en Belén, donde estaba encadenado junto a los principales cautivos de Jerusalén y Judá para que viviera entre los caldeos. O sea, sí se lo querían llevar en la deportación a Babilonia, pero lo van a desencadenar. Este hecho lo llevó a ser tratado como un traidor y espía de los babilonios. O sea, su pueblo se le vuelve a echar encima porque está considerando por esta venia de parte de Nabucodonosor como si fuera Jeremías un traidor y un espía. Jeremías no fue llevado a Babilonia, Dios no lo permitió. Muchos judíos huyeron a Egipto y fueron también parte de las profecías de Jeremías. Sí, cuando dice que se quedaron, nada más se queda gente pobre de Judá, debemos entender que a los que deportaron es a la familia del rey, a la gente que estaba, sí eran los de Judá, sin embargo, la línea de David es lo que de la que nosotros estamos hablando. Se queda gente pobre, pero es porque también los 70 años que este Jeremías predijo que iban a estar en exilio, es porque tampoco habían dejado descansar la tierra. Recuerdan que un agricultor tiene que dejar cada 7 años el descanso de la tierra. Entonces no lo hicieron y el Señor por esa falta, porque la tierra necesita descansar, de estar siempre
no dando frutos, sino no puedes estar siempre sembrando. Tienes que, Cultivando. Ujú. tienes que dejar que descanse la tierra y tampoco lo hicieron. Entonces se juntaron esos 70 años para que descansara la tierra. Y cuando se lo llevaron a Egipto, pues realmente se fue con un grupo que iba huyendo, un grupo de gente de Judá que estaba huyendo también de los babilonios. La que sigue. Ok. Jeremías también llamó a liberar a los esclavos como muestra de conversión. Ya platicamos un poquito de esto. O sea, a final de cuentas, él estaba tratando siempre de ayudar a todo mundo y que la gente, además de que se arrepintiera, no sufriera. Dice, en principio, su llamamiento fue acatado, aunque luego los babilonios volvieron a privar de la libertad a los que habían sido liberados. Esta actitud fue considerada por el profeta como el sello del destino que sobrevendría al reino Judá de Ezequías y de Jerusalén. El anuncio de la derrota de Judá fue acompañado además por la profecía sobre la futura destrucción de Babilonia y la instauración de la nueva alianza. Entonces, volvemos a mencionarles, este es un hombre que se preocupaba por el pueblo, se preocupaba porque hubiera un arrepentimiento. Les avisaba que era el único camino para escapar del desastre por venir. La dura respuesta del pueblo de Jeremías ofrece un cuadro de intensa negación, debido a que ellos fallaron tan miserablemente en mantener su parte del pacto de la ley. Se hace en Jeremías la promesa de un nuevo pacto. Acuérdense que siempre hemos hablado del nuevo pacto, pero lo bonito de esto es que este nuevo pacto, bajo el cual nosotros estamos y tenemos el privilegio de estar hoy, está basado en el cambio del corazón del individuo al confiar en Cristo. En otras palabras, todo lo que viene posterior a esto es lo que va a ser también resultado para nosotros hoy en día en el 2025. Entonces, todo este nuevo pacto, toda esta nueva alianza, toda esta nueva oportunidad, toda esta nueva esperanza viene también de las profecías que Jeremías dio al pueblo para la gente que obedeciera a Dios, confiara en Él y lo siguiera. La que sigue, Mir. Bueno, aquí estamos viendo qué dice la Biblia acerca de Jeremías. Él debía ser un profeta para Israel y las naciones. Entonces, como les mencionamos hace ratito, imagínense cuando le dice, te di por profeta a las naciones, y no solamente a las naciones, ¿no? A Judá, a las naciones y a nosotros también, muy, muy lejos en el tiempo y en la distancia. Él tiene que decirnos algo a nosotros también para hablarnos a ti y a mí, y esas son las cosas que estamos viendo. Aquí las palabras decían arrancar y derribar y también plantar y edificar. En otras palabras, Jeremías debía acusar a Israel y advertirle del juicio venidero de Dios, pero también debía dar un mensaje de esperanza para el futuro. ¿Qué es lo más importante de Jeremías? Jeremías anunció al pueblo que la destrucción del reino de Judá estaba próximo. Su profecía se cumplió cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se apoderó del territorio y saqueó el templo que Salomón había construido. Los objetos sagrados que se utilizaban para el culto fueron destruidos o robados. Y aquí les pusimos una tablita porque en la Biblia viene arrancar, destruir, arruinar, derribar, plantar y edificar. Pero se los puse aquí en manera de quiasmo. Quiasmo es una forma de hacer versos cuando uno está haciendo poemas y cosas de estas, en donde el último tiene que ver con el primero. Entonces, esto quedaría así, arrancar con plantar. Destruir, obviamente, pues viene toda esta guerra, arruinar viene la guerra, estos dos en medio, en el quiasmo quedan así, en medio, y derribar, edificar. Y aquí les puse esta parte en donde dice, les pusimos, perdón, ¿te parece que estoy destruyendo?
pero estoy construyendo. Y a veces Dios necesita hacer eso antes de poder edificar y antes de poder plantar. Primero hay que sacar lo que está dentro. Primero tiene que sacar todas esas cosas que tenemos malas, que nos están destruyendo para que pueda volver a plantar. ¿Alguna vez has pensado que tu castillo de arena se destruyó? Si pensamos en esta parte, yo creo que todos podríamos decir que sí. Y a veces pensamos que eso es la vida y Dios dice, yo estoy haciendo algo, yo estoy haciendo algo, estoy arrancando, pero voy a plantar, estoy destruyendo, pero voy a edificar. Y esto, todo esto lo tiene que decir y hacer Jeremías. Ok, Antes de que sigas, sí, puedo leer lo que tenían ustedes de Jeremías 1:10. sí, claro. Dice, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Me parece impresionante porque hasta el final en el 19 es lo que me leíste, Lupita. Así Ellos es, pelearán contra ti, pero así es. fracasarán porque yo estoy contigo y te protegeré, yo el Señor he hablado. Amén. Amén. Esa palabra, y por eso quisimos hablar del capítulo 1, léanlo por favor, porque en serio, el capítulo 1:17 nos está hablando a nosotros. Dice, pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordené, no temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortalecida, está hablando de nosotros, como Ciñe tus columna de lomos. relleno y muro de bronce contra todo el país, contra reyes de Judá, contra sus autoridades, contra sus sacerdotes y contra la gente del país. Y volvemos al 1:19. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Cuando uno está pasando situaciones difíciles y está trabajando para el Señor nos habla, el Señor nos contesta, el Señor nos da mensajes. Yo conozco gente que dice, yo me siento mal, abro la Biblia y pongo la mano y donde pongo la mano Dios me habla y me da un mensaje. Bueno, ojalá fuera tan fácil como eso, ¿no? A nosotros no nos pasa así directamente, pero sí nos pasa que cuando estamos hablando de ciertos profetas, pues nos da mensajes sobre cosas que hoy por hoy estamos viviendo y las estamos viviendo todos. Entonces, Isaías es un personaje tan grande y tan completo que por eso tratamos de explicar un poquito más estas características del personaje y dividir la presentación en dos, porque son 52 capítulos y obviamente no vamos a hablar de los 52 capítulos, pero sí vamos a hablar de características importantes de él. Vamos a hablar ahora de por qué Dios le prohibió a Jeremías casarse. En Jeremías 1 del 1 al 3 dice, en contraste con Oseas, quien debía casarse con una prostituta a fin de mostrar cuán corrompida era la relación entre Dios e Israel debido al adulterio espiritual de la nación, debía abstenerse de casarse y de tener hijos. La prohibición de que Jeremías se casara se convirtió en una señal de la severidad de la ira de Dios sobre Judá, conociendo la fiereza de lo que se avecinaba por parte de los babilonios. Dios le evitó a Jeremías el dolor de ver a su familia morir de forma espantosa. La severidad de la ira de Dios se describe en el hecho de que el pueblo murió a causa de enfermedades. No sé si quieras explicar algo más aquí, Tony. No queremos extendernos más hoy, más que dar un cierre para la próxima clase, pero a mí me llama mucho la atención esta lámina y por eso quisimos ponerla como una de las últimas láminas de la presentación de este martes. A veces no entendemos por qué Dios no nos da ciertas cosas. ¿No les ha pasado en muchas ocasiones parejas, por ejemplo, que no pueden tener hijos y de repente uno dice, Dios sabía por qué no deberían de haber tenido hijos, o por qué esa persona no se casó, o por qué ese muchacho o muchacha no viajó a tal lugar, o por qué nos cambiaron de un trabajo,
o por qué nos evitaron irnos por un camino y no por el otro. A veces las cosas que nos gustan están totalmente planeadas para evitarnos un daño mayor. Y a veces no lo entendemos. Y en el caso de Jeremías, yo creo que Jeremías, al ver todo esto que sucedió, que fue terrible, no fue una guerra cualquiera. Jeremías habla de una destrucción completa de este pueblo y ver cómo la gente moría con sus hijos, con sus chiquitos, con sus ancianos, a causa de muchas cosas horrorosas que pasaron en esa época, pero también a causa de esas enfermedades. Y él no tuvo familiares en ese momento. Así es. Pero es una manera de protegerlo. Sí, sí sufrió mucho, pero fue una manera de protegerlo. Me imagino que cuando vio todo el desastre, cuando estás leyendo aquí la severidad de la ira de Dios sobre Judá, es que nosotros no creemos que Dios puede enojarse. Es de veras que cuando se enoja, lo hemos estado viendo, ha sido cosas tremendas. Así es. Hay una parte también bonita en la Biblia de Celebremos que dice, la profecía de Jeremías muestra claramente que nuestros corazones pueden endurecerse a la palabra de Dios. Podemos dejar de pensar en ella y seguir nuestro propio camino. Esto nos lleva directamente a la muerte y a la destrucción. Destrucción de nuestras relaciones, de nuestras emociones, de nuestro caminar con Dios, de todo lo más querido que tenemos. En cambio, si optamos por atender a las advertencias de Jeremías y volvemos nuestros corazones y mentes a Dios, si decidimos andar en sus caminos, experimentaremos la vida eterna. A diferencia de la audiencia original de Jeremías, nosotros no tenemos que esperar para participar del nuevo pacto en Cristo Jesús. Podemos venir a Él arrepentidos de nuestro antiguo estilo de vida y encontraremos, perdón, sanidad y esperanza al permitirle que cambie nuestros corazones. Así es. Y yo también quisiera agregar ahí una parte que también leí en la Nueva Traducción Viviente, en donde dice que si el triunfo de la vida lo evaluáramos según la perspectiva humana, veríamos al profeta Jeremías como un fracaso colosal. Dice que fue pobre, impopular, marginado y perseguido debido a sus infortunios y al dolor que sentía por su tierra. Jeremías a menudo ha sido llamado el profeta llorón. Vivió en Judá durante los 40 años previos al destierro del pueblo a Babilonia. Pero sin embargo, 70 años después, más adelante, Daniel anciano está leyendo Jeremías y Dios le da una profecía a Daniel. Daniel le ha creído a Dios por el ministerio de Jeremías y ahí me gustaría hacer esa puntuación en donde cada uno ha sido llamado para algo y también importante que no todas las cosas las vamos a ver. No vamos a ver a lo mejor bendiciones que van a venir en un futuro, no vamos a ver a lo mejor cosas que estamos esperando, que le estamos pidiendo a Dios. Sin embargo, tenemos que seguir adelante en esta fe, creyéndole a Dios. Amén. ¿Quién sigue, chicas? Bueno, pues con esta parte, chicas, terminamos. A partir de la próxima clase, ¿quieres dar la 19 o terminamos aquí, Mir? Si quieres esta lámina, como en todas las anteriores, en las presentaciones anteriores, ponemos algunas imágenes reales de excavaciones arqueológicas que se han hecho y como siempre, pues quisimos agregárselas aquí en donde en estas excavaciones llevadas a cabo en Jerusalén, Walled City of David National Park, se han encontrado no pocas piezas de incuestionable valor arqueológico. Las mismas tienen una antigüedad superior a los 2600 años, por lo que casan a la perfección con el periodo en que la ciudad fue tomada por el otrora poderoso imperio próximo oriental, o sea, Babilonia. Entre las piezas halladas, las cuales se encontraban sepultadas en la zona del este del Parque Nacional, los arqueólogos han encontrado cerámicas, huesos, semillas de uvas o restos de pescado. Según el testimonio de las autoridades de la excavación, estos hallazgos describen a la perfección la prosperidad de Jerusalén y son una prueba fascinante de la caída de la misma en manos de Babilonia.
Y Bravo. bueno, pues yo les recomiendo también que puedan escuchar a Eva Tobalina, que es una historiadora. Habla, bueno, pues toda esta parte de la historia, de los asirios, de Babilonia, de toda esta parte, para que más o menos se den una idea del poder tan grande que tenía Babilonia y todos los restos que se han encontrado, todas estas ruinas, todas estas situaciones que nos gusta ponerles para que se den cuenta que no es nada más la historia y no, digo, no estamos hablando de historia, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los personajes, pero sí es importante que vean ustedes que esto existe, está en el museo en Israel. Y bueno, podemos encontrar un montón de información alrededor de todos los libros que estamos leyendo y bueno, pues seguir adelante porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones y bueno, pues ahora sí que yo les diría, si la están pasando mal, piensen en Jeremías y sigan adelante, Así es, así ¿verdad? es. Así es. Preguntas, chicas, ¿alguna pregunta? Si no, para que Leti nos haga el favor de cerrar en oración. Parece que no, Leti. Ahora sí, ¿puedes orar, por favor? Sí. Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta clase. Gracias porque permitiste esta primera parte, Señor, poder presentar a este profeta, Señor, que, pues, si bien lo dijeron Mirna, Lupita y Tony, es un enriquecimiento, Señor, de este libro. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón que tenía Jeremías, esa humildad, esa sensibilidad, Señor, para poder clamar por las naciones, por nuestra nación, por los pecados, Señor, que se viven hoy en este mundo tan difícil, Señor. Ayúdanos a llorar, a clamar, así como lo hacía Jeremías. Esa carga que tú nos des, Señor, para orar, para poder clamar el perdón y el arrepentimiento de nuestra familia, de nuestro país, de todas las naciones, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos muestras, Señor, que nosotros no somos, Señor, señores de nuestro camino, que tú eres el que nos diriges y permítenos, Señor, ser enseñadas, ser instruidas por ti, Señor. Gracias porque tú unges los labios de mis hermanas, Señor, que preparan esta clase, Señor, y que las sigas levantando y bendiciendo, Señor. Que quites, así como tú guardaste a Jeremías, quita toda oposición, Señor, que podamos tener en los días que se presentan estas clases. Te doy gracias, Señor, y permítenos que nos podamos reunir y que llegue a más gente, Señor, para que puedan conocer esta riqueza que tú nos dejaste en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Muchas Amén. gracias. Amén.